un altar restaurado. ¿Verdad que se nos puede notar? Se nos nota, se nos echa de ver cuando tenemos un altar restaurado. Y cuando no, pues también se nos echa de ver. Bien, desde los tiempos antiguos encontramos hombres, de solamente esa palabra que apareció ahí, misbea, en hebreo significa altar. Sigamos, sí. Vamos a ver ahí algunos hombres. Por ejemplo, Noé edificó un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ve usted que desde el principio está la idea de lo que es el altar, y vamos a ver lo que significa esa palabra. Solamente para que usted vaya viendo de cómo desde el principio Dios mismo, ¿verdad?, da la orden para que se hagan altares a su nombre. Sigamos. Encontramos también a Abraham en Éxodo 40:29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Dios había mandado a Moisés. Y si el Señor mandó a Moisés, también mandó a Noé. Y si mandó a estos hombres, pues también a nosotros como iglesia nos ha mandado también a levantarle un altar a su nombre. No así como ellos lo hacían. Ya vamos viendo algunas cosas. Sigamos. Isaac, Génesis 26:25. Entonces Isaac hizo allí un altar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña, y sus sirvientes abrieron otro pozo. Quiere decir que nuestra casa, el lugar donde habitamos, donde residimos por la gracia y la misericordia del Señor, allí debemos de levantar un altar de adoración, de alabanza, de oración al Dios del cielo, allí donde vivimos, mis amados hermanos, porque eso fue lo que hizo Isaac, uno de los patriarcas. Sigamos. Moisés, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Dios había mandado a Moisés. Mire qué importante es esto. Cuando se acercaban al altar, lo que tenían que hacer era lavarse. Ellos se lavaban la cara, se lavaban las manos, pero eso tenía un significado espiritual, y es que para poder entrar a la presencia del Señor tenemos que ser lavados y perdonados con la sangre de Jesucristo cuando depositamos nuestra fe en Él y confesamos nuestros pecados a Él. David, segunda Samuel 24:25, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué pasó? Jehová escuchó la intercesión por la tierra y cesó la plaga en Israel. Eso quiere decir que levantó un altar de oración, clamó, gimió, intercedió por toda la tierra, porque había una plaga de parte de él, y el Señor escuchó la oración de David. Gloria al nombre del Señor. Gedeón 6:24. Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz. El Señor es paz, el cual permanece en Ofra desde los abiezeritas hasta hoy. Y así podemos, ¿verdad?, seguir hablando de muchos hombres, de muchas personas que edificaron un altar al nombre del Señor. Pero nos interesa también el significado de esta palabra altar. El altar es símbolo de sacrificio. Es símbolo de sacrificio, también de adoración. Y muchas veces se construía para recordar las promesas de Dios. Cada
nosotros adoramos, bendecimos, oramos al Señor, estamos ofreciendo sacrificio de alabanza. Dice el apóstol Pablo que ofrecemos también nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero cuando oramos también estamos recordando las promesas que el Señor nos ha dado. Y sus promesas sabemos que no fallan, son ciertísimas. En el tabernáculo de reunión, en el templo de Salomón, se construyó el altar de bronce y el altar del incienso. El altar del incienso era donde se depositaban especias aromáticas. Entonces lo que hacía era llenar el lugar de un aroma especial. Y eso lo compara el Señor en su palabra como la oración que usted y yo hacemos a Él diariamente. Alabado sea Dios. Posiblemente nosotros pensemos que no tiene un significado especial y un valor especial a los ojos del Señor, pero el Señor, mis amados, valora la oración, el clamor que usted levanta, que yo levanto a su nombre. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, estamos sacrificando, intercediendo delante de su presencia. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Sigamos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Allí está lo que estamos hablando. Sigan. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, porque ya el apóstol Pablo entendía muy bien. El apóstol Pablo era un judío, instruido a los pies de Gamaliel. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué dice que presenten? Que presentemos nuestros cuerpos. ¿En qué lo va a presentar? ¿Y qué dijimos que significa altar? Lo va a presentar en sacrificio. Ahora ya no es el altar que hay que hacer, ahora el altar somos nosotros. Aleluya. El Señor dice que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice que por medio de Jesucristo ofrecemos a Dios sacrificios espirituales que confiesan su nombre. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ofreciendo nuestra vida en sacrificio. Cuando proclamamos el nombre del Señor, estamos haciendo la función de un altar vivo, un sacrificio vivo, un altar movible. Alabado el nombre del Señor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, número 1, vivo. No hay que estar en el espíritu. No, sacrificio vivo, presente, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Sacrificio vivo, santo, tiene que ser santo. Y tiene que ser agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice el culto racional, quiere decir que cuando yo vengo acá, yo ya vengo ya pensando lo que voy a hacer, sabiendo lo que eso significa y sabiendo que Dios te agrada y sabiendo que Dios me va a bendecir. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Yo sé lo que vengo a hacer. Por eso dice culto racional, que se sepa lo que se está haciendo. ¿A qué va el culto, hermano? Ah, yo voy porque veo a los demás que van, hermano. Y hermano, ¿a qué va el culto? No fui al culto. Hay que saber, porque dice que es el culto racional. A Dios le agrada que estemos acá. Sabemos entonces que cuando se habla del Antiguo Testamento, solamente es una sombra y figura de lo que había de venir. Ahora bien, nosotros ahora ofrecemos sacrificios al Señor, pero no como lo hacía en el Antiguo Testamento,
que ofrecían animales, ofrecían otras cosas. Ahora nosotros ofrecemos nuestros cuerpos al Señor y lo hacemos voluntariamente, mis amados hermanos. Lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos con todo el corazón, porque Dios nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Sacrificio vivo y agradable es el Señor. Ahora bien, ¿cómo se restaura el altar? ¿Qué debemos hacer para restaurarlo? ¿Cómo hacerlo? Para responder esto es necesario, entonces, que entendamos la palabra que puse ahí abajo al principio, que es misbeah. Misbeah. Esta palabra, siga, creo que por ahí parece. Esta palabra viene del hebreo misbeah. Vea usted que solamente la consonante, la M, la Z, la B y la J, ¿verdad? La J son que tienen un significado, porque aquí lo que se pone son las vocales, pero en hebreo no hay vocales, solamente hay consonantes. Por lo tanto, vemos que cada una de las letras forman esta palabra y tiene un significado en cada consonante. Por ejemplo, la letra M significa Mejilá, que significa perdón. Significa perdón. Recibimos el perdón de Dios, pero también, mis amados hermanos, tenemos que perdonar a otros. Recibimos perdón, no solamente recibimos, sino que también damos. ¿Por qué? Porque ese es el principio de Dios para poder restaurar el altar. Para poder restaurar nuestra vida, necesitamos aplicar los principios de la palabra, y para que haya efecto, tenemos que aplicarlos tal como ella nos dice. Aquí estamos viendo entonces que vamos a ir viendo cada una de ellas. La letra Z es Jehú, que significa derecho, justicia, buenas acciones. La letra B es Berajá. Berajá significa bendición de Dios, y también hay que bendecir a otros. La letra J significa Hayim, que significa vida, pero vida espiritual. Y ya vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, esto nos da a entender que si nosotros restauramos cada una de estas partes, cada uno de estos conceptos, entonces vamos a tener una vida de bendición. Vamos a estar en una vida constante de restauración, de comunión íntima con el Dios del cielo. Ahora bien, y vemos que cuando el profeta Elías, ¿verdad? Le dice a los 400 profetas de Baal, les llama a un reto, y usted sabe lo demás, pero el profeta usa una palabra ahí que dice que el altar del Señor estaba arruinado. Estaba arruinado el altar, ¿verdad que sí? Pero cuando algo está arruinado, hay que arreglarlo, porque si no se arregla, las consecuencias siguen. Y Cristo es experto en restaurar las vidas. Aleluya. Porque si seguimos así, nos va a ir mal. Ahora bien, esa palabra arreglo tiene también un significado en hebreo que es Rafa. ¿Se recuerda que la Biblia dice el Dios Rafa? Significa el Dios restaurador, el Dios sanador, el Dios que cura, el Dios que remienda. Alabado sea Dios. Dios remienda, hermanos, las partes que están fracturadas. Dios es experto en restaurarlas, en hacerlas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Es remendar con puntadas.
Como cuando le damos golpe a alguien, ¿verdad? Y es grande la herida y dice, no, este necesita coserlo. Hay que remendarlo. Necesitamos darle unas puntadas. Eso significa la palabra Rafa. Ahora bien, y dijimos que la palabra arruinado, la palabra que usa el profeta que dice que el altar estaba arruinado, es la palabra hebrea harás, que significa tirar hacia abajo en pedazos, romper, destruir, derribar. También significa desbaratar. Por eso es necesario restaurar el altar. Estaba arruinado, estaba botado, pero el profeta lo que hizo es restaurar. Ahora bien, restaurar cada una de las cosas que vamos a ver, son como 4 cosas que vamos a ver. Sigamos. Y vamos a ver lo primero que necesitamos es el perdón. Lo primero que necesitamos para ser restaurados, para ser arreglados, para ser curados, para ser sanados, para ser remendados, es perdonar. Pero el perdón primordial que todo ser humano debe y necesita buscar es el perdón de Dios. Es el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos pecadores. Ofendemos a Dios. Pero cuando venimos a Él arrepentidos, venimos ¿qué? Derribados. Venimos con necesidad que el Señor nos restaure. Aleluya. Que el Señor nos perdone. Como el hijo pródigo que se fue y vivió perdidamente, malgastando todos sus bienes. Y después, estando en una condición pobre, arruinada, Él dijo, volveré a mi casa, volveré a mi padre y le pediré perdón a mi padre. Eso es lo que debemos y necesitamos hacer. El perdón de Dios. Pero una vez recibimos el perdón de Dios, necesitamos también nosotros perdonar. Necesitamos también perdonar. Y la palabra perdonar significa dejar libre a alguien, pero también yo quedo libre. Porque cuando yo he sido ofendido, es fácil que pueda agarrar resentimiento, odio. Y eso quiere decir que cuando yo coma, hasta en la sopa voy a ver a esa persona. Sí, porque algunos dicen, es que a ese no me lo trago. Quiere decir que ni la comida le sustenta. No quiere comer porque es que anda cosas en el corazón. Y la sopa, ¿por qué? Porque dice que no se lo traga. Ahora bien, dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Mispea, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es importante, la palabra es clara. Esta es una de las cosas más difíciles para nuestra naturaleza humana. Es más difícil, pero con la ayuda del Señor se supera. No se obliga. Mateo 18, 21, 22. Cuando vosotros oréis al Padre, diréis, y perdónanos nuestras deudas. Hasta allí se quedaba una anciana antes. Y no seguía con lo demás. Así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, de ahí no pasa, ahí se quedaba. Y perdónanos nuestras deudas, Señor. Pero no pasaba la otra frase. ¿Sí? Como también nosotros perdonamos a quienes.
acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro siempre andaba adelante: hasta 7, Señor, le dijo. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Quiere decir que las cosas que nos hacen nunca llegan al límite. Nunca llegan. Entonces tenemos que entender esto, mis amados hermanos. Si deseamos tener un altar restaurado, empecemos restaurando el perdón. El Señor enseñó a sus discípulos en esa cita que tuvimos ahorita a orar al Señor, y esa es la forma como tenemos que orar. Pero Mateo 5:25, el Señor les dice que si no perdonan, si no arreglan cuentas mientras van en el camino, dice que van a ser apresados y entregados al verdugo, y no saldrán ahí hasta que paguen el último cuadrante. Es decir, que hay muchos entregados a los verdugos espirituales y están sufriendo en manos del verdugo. ¿Por qué? Porque no quieren perdonar. Lo más terrible es no perdonar. Aquello anda carcomiendo a uno, no duerme bien, no anda paz. Eso es terrible. Pero Dios lo hace para salud nuestra, para nuestro propio bienestar. Cuando el Señor nos pide algo es porque Dios es perfecto en todo lo que dice y en todo lo que hace. No es para nuestro propio mal, es para nuestra bendición. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, leemos esta última cita allí en ese punto. Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por quién hemos recibido perdón nosotros? Por medio del Señor Jesucristo. Segundo, debemos hacer justicia. Esa palabra es sehud, que significa derecho, justicia, buenas acciones. Es decir, tenemos que restaurar las buenas acciones. Nadie puede decir que ha perdonado si sus acciones u otras son malas, ya que el perdonar nos abre una puerta a las buenas acciones. Sí, yo lo perdono, pero hasta ahí. Pero no quiero que se me acerque, no quiero verlo, no quiero que me hable. ¿Qué es lo que hizo ahí? Lo que hizo con la mano. Ustedes son listos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa entonces? Necesitamos, si perdonamos, necesitamos ponerle el otro ingrediente para que el altar esté restaurado. Por eso es que dice que Caín mató a su hermano Abel, porque las obras de Caín eran malas, mas las obras de Abel eran justas. Sus acciones eran justas. Y el apóstol Judas dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Somos llamados a caminar en el camino de Jesús, en la voluntad de Dios, en la palabra del Señor. Ahora bien, Hebreos 13, 15, 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿De qué dice que no nos olvidemos? De hacer bien y de ayuda
mutua. Eso quiere decir ayudarse los unos a los otros. Pero dice también Hebreos, el escritor a los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes bien dice que hay que unirnos para motivarnos o estimularnos al amor, porque aquel día está cerca. Pero a veces solo me gusta recibir amor y no odio. Hay que dar para que nos den, porque dando es como se recibe. Y siempre, ¿verdad?, damos resentidos, que no me dan amor, que no de aquí, que queda. ¿Has dado tú? ¿Que no me visitan? ¿Has visitado tú? Tenemos que ver estas cosas, hermanos, porque de lo contrario, el altar nuestro siempre va a estar derribado, siempre va a estar arruinado. Y aquí lo que se pretende es que salgamos de acá restaurados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, si hemos perdonado, verdaderamente las buenas acciones lo van a evidenciar. Hermano, ¿ya perdonó usted a fulana? Sí, ya lo perdoné. Pero quizás se lo olvidó, porque se sentó en la parte que va para atrás. A darle la mano iba. Se acordó. Tus buenas acciones me van a dar a demostrar a mí de que tú verdaderamente has perdonado ya. Y por eso son las buenas acciones. Tercero, ya vamos a ir terminando. Lo tercero que debemos hacer es restaurar la bendición. Del hebreo, berajá. Lo tercero que tenemos que restaurar es esto. Cuando hemos perdonado y hemos dejado que las buenas acciones, lo cual representa justicia, se dé en nuestra vida, estamos ya preparados para poder bendecir. ¿Verdad que sí? Porque si no tenemos estas cosas, qué bueno va a salir de nosotros. ¿Ah? ¿Sí? No, si es que mire, no va a escuchar nada bueno. Y usted va a decir, bueno, ¿y cómo que es cristiano? No se preocupe, por eso oiga la palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero eso es que muchos se confunden. Yo por fulano no llego, por fulano no llego. Y uno tiene que explicarles la palabra, decirles la palabra. Es que el altar no se ha restaurado, ese es el problema. Ahora bien, vemos nosotros entonces que necesitamos restaurar esta parte, el misbea, el altar. Y vemos que en Números capítulo 6, versos 22 al 27, encontramos lo que es la bendición que los sacerdotes daban al pueblo cuando terminaban un servicio. Se llama la bendición sacerdotal. Los sacerdotes del Antiguo Testamento solían pronunciar esta bendición al finalizar el sacrificio diario que presentaban al Señor. ¿Cómo se dirigían al pueblo de Dios? Se dirigían declarando estas palabras. Miren, allí lo tiene usted en la pantalla. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Qué significa eso? Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor te dé protección, que el Señor te proteja, pero también que te bendiga, es decir, que hable bien de ti. ¿Qué más? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esto quiere decir que Dios
a compadecerse de nosotros, a tener compasión, complacencia de nosotros. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, es decir, que te vea, que el Señor te vea, alce sobre ti, aleluya, su rostro, es decir, que Dios te apruebe y te dé su favor, y dice allí, y ponga en ti paz, que te dé confianza, que el Señor te dé serenidad en medio de la tormenta, en medio del turbión, del ciclón. El Señor te dé la confianza necesaria. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Cuando dice que pongan el nombre del Señor sobre Israel, eso significa que se debe de estar orando los unos por los otros para que Dios bendiga la iglesia. Es decir, que el nombre del Señor se invoque sobre el pueblo para que el pueblo reciba bendición y poder del Espíritu Santo, para que el pueblo sea restaurado y bendecido con toda su familia. Alabado sea Dios. Dice el Señor que no serán avergonzados los que invocan su nombre, es decir, los que le llaman por su nombre. Ahora bien, nosotros debemos usar la palabra de Dios. Ella nos enseña a bendecir y no a maldecir. Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen. Bendiga a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Bendigan y no maldigan. Es difícil. En nuestra naturaleza humana es difícil aplicar estos principios de la palabra. Pero si los aplicamos, siempre vamos a andar restaurados y fortalecidos en el Señor. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Si me dicen una palabra, yo les digo 10. Lo voy a dejar aterrados. Estoy yendo a la iglesia, pero no me voy a dejar. Cuando usted está diciendo eso, usted se está ya preparando para hacerlo, y eso no es correcto. Porque cuando uno se cree en un pensamiento, ya sea bueno o sea malo, eso se hace parte de su sistema. Ya lo hace parte suyo, de su diario vivir, de su diario hablar, de sus acciones. Por eso necesitamos la palabra del Señor, que la palabra del Señor esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón. Hagamos nuestra la palabra, parte de nuestro sistema. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, Dios mío santo. Pero Santiaguito Chago tiene algo que decirnos. En Santiago 3:9-10 nos dice, cuando habla de la lengua, dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Es decir, que estamos aquí adorando al Señor, estamos hablando en lengua, estamos bendecidos, estamos hablando del Señor, de sus maravillas, pero cuando salimos, vamos a maldecir a nuestro prójimo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago dice, hermanos, lo están haciendo, pero yo les digo, esto no puede ser así. De
De su boca no puede salir bendición y maldición. De una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Tiene que ser agua dulce o agua amarga. Bendito el nombre del Señor. Así es que si tú estás bendiciendo, si tú estás haciendo la palabra, tú estás restaurando tu altar. Lo último que debemos hacer es tener vida espiritual. Hayim. Hayim, que significa vida. Esto se va a caracterizar porque tenemos vida espiritual. Cuando alguien anda mal, a veces se nos nota en la cara. Y aunque uno finja que anda mal, es que está mal. ¿Sí? Eso así es. Cuando uno anda vida espiritual, cuando uno tiene esa vida, esa comunión con Dios, se refleja, se nota, se echa de ver. Porque allá aquella gente, cuando vieron a Pedro y a Juan, que eran del vulgo, sin letras, sin preparación, dijeron ellos, verdaderamente estos han estado con Jesús. La gente va a notar que tenemos vida espiritual. Y por eso es que Efesios capítulo 2 verso 1 nos enseña: y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué es lo que dio el Señor? Él nos dio vida a vosotros. Pero para que nos diera vida, tendríamos que haber estado muertos, ¿verdad que sí? Pero dice allí Efesios, dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. El que está en pecado está muerto espiritualmente porque no tiene comunión con Dios. Le cuesta. Pero dice que aquí a Él nos ha dado vida. Y 1 Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida. Juan, 1:4. Y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo vino a nuestro corazón cuando nos arrepentimos, reconocimos que estábamos necesitados, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Nuestra vida estaba en caos, aleluya. Estaba desordenada, estaba vacía, sin sentido, pero entregamos nuestra vida a Jesús y Él vino a nuestro corazón y Él nos dio vida y vida en abundancia. Eso dice que la vida que tenemos hoy la podemos manifestar a otros. Por eso dice 1 Juan 5, 11 al 12, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gloria al Señor. Cuando somos perdonados y perdonamos a otros, tenemos buenas acciones, vamos a estar bendiciendo, y cuando estemos bendiciendo vamos a tener el resultado de tener una vida abundante, una vida espiritual en el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo lo que el Señor dice en su palabra para mantener nuestro altar actualizado. ¿Cada cuánto le actualizan el teléfono? La compañía le manda ahí, ¿verdad?, un aviso. Actualizar, dice. Actualizar el teléfono, vos dice, yo creo que ese es el problema que hay. Pues cuando hay fallos en nuestra vida personal, cuando hay situaciones difíciles, diga usted: voy a actualizar mi vida. Voy a revisarla.
Voy a ver qué es lo que el Señor dice en su palabra. Aleluya. Y lo más lindo es que cuando usted viene a la iglesia del Señor, el Señor siempre tendrá una palabra para su vida. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios conoce nuestros pensamientos. Alabado sea Dios. Y no se extrañe usted, porque estas son experiencias que uno ha vivido, ha pasado. Y a veces el predicador dice algo y uno dice, ¿y por dónde me dio ese? Ah, ¿será que me dio hombre? Pero es que, ¿y cómo me va a ver? Así decía yo cuando estaba recién iniciando. Y le cuento siempre esto. Yo no quería leer las cartas de Pablo, porque ahí me hablaban de la ira, del enojo. Y uno recién convertido no traje muchas cosas. Y cuando yo leía esa palabra, no me gustaba, me confrontaba, me dolía. Y solo me iba para los salmos allá, para el Antiguo Testamento. Y en una actividad que fui, que no era de la iglesia, pero fue del mismo templo, el pastor lo alquiló y allí hicieron un culto de graduación y yo me fui. Y dijo el predicador, hay hermanos que no les gusta leer las cartas de Pablo, que confrontan su vida. Allá andan por el Antiguo Testamento, allá andan por Eclesiastés, allá se van a los salmos, pero al Nuevo Testamento le huyen porque lo confrontan. Y dije yo, yo vivía en el basement, y dije yo, pero ahí está todo sellado, y ¿por dónde me va a ver ese predicador? Por eso a mí no me extraña a veces, ¿verdad? Si el Señor aquí, como dice el proverbista, en la congregación se te dirá todo lo que hiciste en oculto, todo lo que hiciste en secreto. Cuando se predique la palabra, todo eso va a salir a luz en el mensaje, aunque uno no sepa que Dios le está hablando, pero uno sabe cuando Dios está hablando. El que sabe de Dios es la persona. Y entonces es necesario que uno se ponga a cuenta rápido, pronto, alabado sea Dios, y comience a restaurar el altar, porque hay cosas que necesitamos restaurar, mis amados. Ahora bien, ya para finalizar, ¿cómo está tu altar? Del 0 al 10. ¿Ya se me dio? No pasa del 0. No sube la aguja. El Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo te lleva hasta el nivel donde está. Y con él no podemos fallar. La aguja te llega, no al 3, dice. A uno no me pasa del 0. Ahora bien, si tu altar está arruinado, está derribado, ¿quieres que el Señor te restaure? ¿Quieres que el Señor te ayude? Ponte en pie. Gloria al nombre del Señor.